Hoy vamos a hablar de uno de los filósofos ingleses más importantes de la historia de la filosofía. De hecho, es de los famosos 3 nombres que se mencionan cuando hablamos de filosofía inglesa moderna. Hoy vamos a hablar del padre del empirismo inglés, el señor cuyos estudios, teorías, conocimientos llegaron a básicamente todas las ramas que se estudian hoy día: educación, filosofía, psicología, sociología, antropología y no se diga religión y política. Hoy nos toca hablar del gran maestro John Locke. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Y esto es otro video más para la lista de Filosofía 101, la lista de videos a YouTube y que también estoy subiendo a mi Instagram, donde hablo de los principales autores de la filosofía mundial, universal, pero sobre todo enfocados al occidente, para que tú te animes con ellos y empieces a buscar más información. De hecho, quiero detenerme aquí, gente. La intención de estos videos es que tú te animes a buscar más información. No hay forma de yo hablar de toda la teoría y de todo el aporte filosófico de John Locke en un video de 12 o 15 minutos. Y tampoco esa es la intención. Para eso están los libros, otros videos de YouTube y hasta documentales que puedes ver, que también he reseñado en mi cuenta de Instagram y Facebook. Así que, como ya dije, vamos a hablar hoy del gran John Locke. Miren, tengo que decir varias cosas de John Locke. Número 1, este es con toda probabilidad el pensador más importante de Inglaterra cuando hablamos de otras ramas del conocimiento o otras disciplinas del ser humano. Porque John Locke, que de por sí va a ser una persona bastante intelectual, o sea, bastante inteligente, va a escribir mucho y sus escritos y sus pensamientos se pueden aplicar a muchas ramas que de hecho se desarrollaron mejor a partir de esos tiempos. Ok, lo primero que quiero que hagamos con John Locke es que nos posicionemos históricamente. Todo el mundo sabe y todos los que me siguen en las redes saben que yo soy fanático del contexto. Si en el contexto no tenemos historia, no tenemos forma de entender los planteamientos de las personas. 1632 van a ser John Locke, 1704 va a morir, o sea, él vivió básicamente la segunda mitad del siglo XVII. Un siglo XVII que ya hemos visto con algunos videos como el de Thomas Hobbes, como el de Francis Bacon, un siglo XVII que ya venía cargadito de situaciones históricas y sociales. Este señor John Locke va a ser un producto de ese contexto y muy interesantemente va a aportar mucho a lo que se va a generar y va a cambiar básicamente ese contexto en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX. Para empezar, sus trabajos fueron la base de lo que conocemos como el empirismo inglés, empirismo que va a ser sumamente desarrollado a partir de su obra y que va a ser moldeado en muchas cosas, pero en el siglo XVIII y XIX usted no tiene idea y lo vamos a ver en este canal. También del famoso liberalismo político, o sea, sus escritos van a influir tanto en el concepto de liberalismo político, concepto del cual no voy a hablar en este canal, pero te pongo este video de este súper youtuber que habla de él excelentemente, para que entiendas cómo esos trabajos de John Locke fueron sumamente importantes. Y en tercer lugar, en ese mismo contexto, 1650 a 1700, este señor va a producir tanto material que va a influenciar de manera directa en los procesos de independencia de Estados Unidos y eventualmente en lo que conocemos como la Revolución Francesa. Algo más que podamos poner en el resumen de este inglés, muchísimo. Y para terminar con la cherry en el tope, este señor influyó incluso en las mentes de científicos gigantes como el señor Isaac Newton y unos cuantos más de la ganga. Su pensamiento político se establecía a base de un acuerdo, y en esto tenemos que hablar eventualmente de Juan Jacobo Rousseau y tenemos que hablar también de Thomas Hobbes, traerlo a la discusión, porque aunque tocamos a Thomas Hobbes, pensaban de la misma forma, un tipo de acuerdo entre el Estado como tal y el individuo que pusiera como prioridad la seguridad de cada uno de ellos, el bienestar y el continuo desarrollo para que no se cayera. Mucho de eso ya lo hablaba Thomas Hobbes, pero John Locke lo va a tener muy claro en su mente. Entrando de lleno en la filosofía y en los presupuestos teóricos del señor John Locke, este señor lo primero que va a hacer es romper con los racionalistas, sobre todo con los que pensaban como René Descartes, que decían que nosotros nacemos ya con unas ideas innatas, con algo como diríamos de fábrica, que en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay algunas cosas que ya vienen innatas, hay algunas cosas que ya vienen como programadas en nuestro cerebro y que ya las tenemos incluso antes de llegar a nacer, ya las tenemos impregnadas en nuestro cerebro, en nuestra mente. John Locke va a romper con eso. Dice que nosotros no somos así, que el ser humano nace sin ningún tipo de conocimiento y que todo ese conocimiento, esas experiencias, esas nociones, esas ideas se van impregnando en nuestro cerebro. De ahí el famoso concepto de la tabula rasa o la tabla rasa. El concepto realmente se llama tabula rasa del latín, que dice que nosotros somos como una tabula rasa, una tabla plana, una tabla en la que no hay nada escrito y que es la experiencia la que va imprimiendo esos conocimientos en nosotros. De ahí la gran importancia de la experiencia para John Locke. Empirista al fin decía que todo conocimiento llega a partir de la experiencia, o sea, de cómo nuestros sentidos advienen
o se enteran de lo que está pasando. Increíblemente decía que la existencia de nosotros como seres humanos no está determinada ni predeterminada. Por lo tanto, y como un resultado de ese fenómeno, nosotros no podemos saberlo todo. Y para los que se están preguntando, sí, John Locke creía en la existencia de un Dios, creía que existe un Dios, no tanto como el de las iglesias que promulgaban y que siguen promulgando hoy día, pero la idea de Dios y el concepto de Dios y la existencia de ese ente como Dios, John Locke la creía. De hecho, creía mucho en ese tipo de Dios que venía por la línea de Descartes. Ahí no rompía con Descartes, ahí estaba de acuerdo con él. Y que también venía más o menos por la línea del argumento ontológico de San Anselmo, que te pongo el video por aquí para que lo veas, si no lo has visto, es interesante. Realmente John Locke cree en Dios, pero a la manera como de un relojero que está o ha sentado las bases de la existencia y que no se mete en los asuntos de los seres humanos. Muy interesantemente plasma en sus estudios que de la nada no puede surgir algo. Por lo tanto, tiene que haber existido algo principal, algo como principio. Y ahí es que está ubicado Dios. Eso es parte del argumento ontológico y eso es parte de un argumento que van a seguir llevando los filósofos como él. Hablando del liberalismo político, John Locke decía que esa relación política no debería estar en manos de un rey. Y aunque Thomas Hobbes, anterior a él, había dicho que a lo mejor no un rey, pero tenía que haber una figura de poder para asegurar la supervivencia del Estado y todo lo demás, John Locke se va a montar en la guagua de los que dicen no necesariamente debe estar en manos de un rey, debería estar en manos de la sociedad, llegar a algún tipo de acuerdo en el que la sociedad sea la que ella misma escoge, o por lo menos ella misma determina la forma en que se van a distribuir esos poderes, que es básicamente lo que estudia la política. Y sobre todo va a defender mucho la división entre el poder legislativo y el poder monárquico, el poder ejecutivo. Va a decir, debería existir igualdad de condiciones, igualdad de poder, igualdad de alcance entre un poder legislativo, un poder del Congreso, un poder de una cámara, un poder de gente que haga las leyes, y el poder ejecutivo, que vendría siendo el rey o el monarca. Claro, esto partía de su idea de igualdad. Él decía que todos los seres humanos, no importa si es un rey, un ciudadano común, alguien de la plebe, alguien del Congreso, alguien de la Cámara, una persona de la burguesía, todos eran iguales y estaban sometidos a las mismas leyes bajo el mismo gobierno con el mismo poder. Una de sus frases más interesantes y que me gusta mucho es que dice que las leyes se hicieron para los hombres, no los hombres para las leyes. Dale un poquito de casco a eso y dime qué te parece en los comentarios para desarrollar una conversación ahí también. Yo los contesto todo. No quiero continuar sin decirte que si te gusta este video, por favor, le des like y te suscribas y prendas la campanita. Ya te he dicho muchas veces que la campanita es lo que le dice YouTube. Hey, este contenido está bueno, vamos a recomendárselo a más personas y por ahí vamos creciendo nosotros como canal y por ahí va creciendo el conocimiento y se va dispersando. Estoy en el Instagram como profesor_león, por allá me puedes buscar, armamos una conversación chévere, hacemos lives, hacemos debates, hacemos encuestas. Bueno, subo material todos los días básicamente. Cuando hablamos del pacto social en las ideas de John Locke, él pensaba que los hombres se reúnen en sociedades con el fin de asegurar una serie de derechos fundamentales. Esto es decir, los hombres, las personas que viven en la sociedad se reúnen y dicen, estos son nuestros derechos fundamentales y estos son los derechos que el Estado debería protegernos. Claro, ahí se va a crear un pacto social, un contrato social. Cuando lleguemos a nuestro amigo Rousseau, hablaremos un poco más sobre eso y cómo eso impactó eventualmente lo que es la Constitución de los Estados Unidos, Pero hasta ahora, John Locke era de los que pensaba que sí, que había que tener un tipo de contrato, un tipo de acuerdo social entre los seres humanos del pueblo, de la sociedad, y los que dirigen el Estado, sobre todo con el Estado como una institución, como un ente que funciona solo, donde la gente le decía al Estado, ok, estos son mis derechos inalienables, estos son mis derechos que yo quiero proteger, que yo quiero salvaguardar, yo necesito que tú me ayudes a que esto se mantenga. A cambio de eso yo te voy a entregar estos otros derechos o estos deberes, y creamos como un acuerdo, donde ambos damos de parte y parte, no como antes, que el pueblo estaba obligado a hacer lo que dijera el rey porque sí. Bueno, realmente porque si no te tumbaban la cabeza o te ahorcaban o buscaban la forma de mudarte al otro barrio. Vamos a hablar un poco de la inducción, porque la inducción en los escritos de John Locke rompe mucho con la idea de los racionalistas. Porque mientras los racionalistas establecen un modelo de conocimiento más deductivo, que van de lo general a lo particular, Locke y sus compañeros empiristas apuestan por un modelo más inductivo. ¿Por qué? Porque es solamente a través de la experimentación y la continua experimentación que nosotros podemos llegar a saber la realidad de las cosas. Y esa experimentación tiene que ser de los casos particulares. De los casos particulares llegar a un conocimiento general. Y no al revés de lo general a lo particular, que es como planteaba entonces el deduccionismo. En el 1683, o sea, literalmente en el tercer cuarto del siglo XVII, John Locke va a ser exiliado de Inglaterra
¿Por qué? Porque sus ideas rompían con las ideas del absolutismo político, el absolutismo monárquico o esta cuestión de que el rey es el que manda y los súbditos obedecen. Eso lo va a llevar a que lo exilien. Se salvó básicamente de la muerte, pero lo exilian y en el exilio va a seguir trabajando. Interesantemente, en el 1688, 5 años después de su exilio de Inglaterra, va a ocurrir la famosa Revolución Gloriosa. No voy a tocar eso en este video, pero es un momento histórico y un suceso histórico de gran importancia y mucha validez en lo que va a venir después en Inglaterra. Y entonces se va a instalar lo que conocemos en la historia como la primera monarquía parlamentaria, o sea que hay un parlamento funcionando y eso nos llevará al final del poder absoluto de los monarcas, por lo menos en algunos lugares, aunque en otros va a ir decayendo poco a poco. Pero una monarquía parlamentaria, básicamente lo que existe hoy día en el 2021 en Inglaterra, o sea, estamos hablando de un momento histórico sumamente interesante, sumamente crítico en la historia de Occidente. Y ahí estaba metido el señor John Locke con sus ideas. Así que la próxima vez que te hablen de John Locke, no lo cojas como un tema aburrido, trata de tú mismo buscar más información y ver cuánto las ideas de este señor impactaron la forma en que se iba a vivir eventualmente, no solamente en Inglaterra. Recuerden que 100 años después de que básicamente John Locke está produciendo todo su material teórico, 100 años después, Estados Unidos o las 13 colonias van a comenzar la guerra de revolución con ideales fundamentados en este momento histórico y en este tipo de pensamiento, y eventualmente va a venir la Revolución Francesa y el resto de las revoluciones que conocemos en la historia. No quiero terminar sin unas citas que me han parecido sumamente interesantes de John Locke y las voy a colocar aquí en la pantalla mientras te las voy leyendo para que también puedas tú reflexionar sobre ellas. La lectura proporciona a la mente solo materiales de conocimiento. Es pensar lo que hace que lo que leemos sea nuestro. Lo que te preocupa te esclaviza. Esa está bien interesante. Lo que te preocupa te esclaviza. Eso hasta tiene que ver con temas de psicología en el siglo XX. Dale mente a eso. Y por último, y esta me gusta mucho a mí porque yo soy profesor de universidad y la llevo conmigo siempre que voy a empezar un semestre nuevo porque es muy importante recordarlo. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Esos son los buenos profesores. Los que producen en los estudiantes esa intención y esa chispa de seguir buscando y aprender mejor. Por último, quiero dejarte con lo que dice el epitafio de la tumba de John Locke, que también es un comentario o un parrafito bien corto, pero que nos pone a reflexionar mucho. Aquí va. Detente, viajero. Aquí yace John Locke. Si te preguntas qué clase de hombre era, él mismo te diría que alguien contento con su medianía. Alguien que, aunque no fue tan lejos en las ciencias, solo buscó la verdad. Esto lo sabrás por sus escritos. De lo que él deja, ellos te informarán más fielmente que los sospechosos elogios de los epitafios. Virtudes, sí las tuvo, no tanto como para alabarlo ni para que lo pongas de ejemplo. Vicios, algunos con los que fue enterrado. Si buscas un ejemplo que seguir, en los evangelios lo encuentras. Si uno de vicio, ojalá en ninguna parte. Si uno de que la mortalidad te sea de provecho, aquí y por doquier. Que nació el 29 de agosto del año de nuestro Señor de 1632 y que falleció el 28 de octubre del año de nuestro Señor de 1704. Este epitafio, el cual también perecerá pronto, es un registro. Qué grande era John Locke, ¿verdad? Qué mucho impacto la vida de Occidente a partir de sus escritos y pensamientos. Si te ha gustado este video, cuento con tu like, prende la campanita y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Chao.